Hola, soy Mariana Rodríguez, investigadora asistente en el proyecto de investigación sobre Adolfo Westphalen y César Moro y el surrealismo. Trabajo en el área de investigación de la Casa de la Literatura Peruana y en este video explicaré la lectura e interpretación del surrealismo en la literatura a partir de la revisión bibliográfica que se ha hecho para este contexto. Para este objetivo se hizo una revisión bibliográfica de fuentes secundarias que en un primer momento apuntan a revisar obras de carácter crítico, a partir de las cuales se ha tejido el entramado del surrealismo en la vida y la obra de César Moro y también de Emilio Adolfo Westphalen. Sobre el primer aspecto se ha establecido que el surrealismo como corriente artística es un movimiento que se gesta después de la Primera Guerra Mundial, aproximadamente hacia 1920, y se concreta en 1924 cuando André Breton publica el manifiesto del surrealismo en París. A partir de esa época entonces, lo que se busca con este movimiento estético es poder liberar poder expresar a través de la plataforma artística todas aquellas formas de creación que vayan en contra de los valores del progreso y esencialmente de la racionalidad de Occidente, que Occidente había creado, ¿no? Sin duda, esto tiene una gran influencia, o surge gracias a la influencia de los estudios del psicoanálisis y de la locura propiciados por Sigmund Freud. De ahí que los procedimientos que surgen a partir de la estética surrealista partan de, por ejemplo, sentimientos no controlados como la ira o el desenfreno, y además reflexiones sobre procedimientos no lógicos como el sueño o en donde también la razón pueda liberarse como la imaginación. Entonces, desde la publicación del Manifiesto de Breton, París se consolida como la sede funcional y fundamental también de emisión de dicho pensamiento, ¿no? A pesar de que fue un movimiento esencialmente de génesis europea, en las siguientes décadas, a partir de entre los 30 y 40 más o menos, este movimiento también se esparce con mayor fuerza en América Latina. Entonces, volviendo a los postulados teóricos del surrealismo, el manifiesto dice literalmente que es un movimiento que procura el automatismo psíquico puro, ¿no? Y que busca expresar o intenta expresar verbalmente el funcionamiento real del pensamiento, ¿no? Como filosofía, también en el mismo manifiesto se plantea que el movimiento se basa en la creencia de una realidad superior, de formas diferentes, ¿no? Y que más bien tiende a destruir los mecanismos que no vayan en el orden de los pensamientos psíquicos, ¿no? Entonces, como mencionaba, hay algunas técnicas que surgen a partir de estos postulados, como por ejemplo el cadáver exquisito, que se puede ver tanto en las artes plásticas como en la literatura, que es una forma de composición que implica no ver lo que otra persona, conjunta, ¿no? Que implica no ver lo que otra persona ha escrito o ha dibujado previamente y agregarle una parte subsiguiente, ¿no? También, de esa manera, el resultado es un producto que en realidad no tiene lógica, ¿no? Pero que sin embargo demuestra un proceso creativo. Por otro lado también está el collage, ¿no? Que es el montaje de varias imágenes, también pueden incluirse palabras. El frottage, que son dibujos compuestos por el roce de superficies diferentes, ¿no? Sobre un mismo lienzo. Y también el desarrollo de los objets trouvés, que consisten en realizar una obra de arte a partir de un objeto cotidiano, ¿no? Quizá el caso más emblemático antes de esto es el inodoro de Duchamp. Otro de los núcleos importantes de consolidación que se ha delimitado a partir de la investigación fue la creación de diversos medios de prensa por donde canalizar el planteamiento ideológico y la producción artística. En ese sentido, a partir de revistas tan importantes como la Revolución Surrealista, ¿no? Que son de las primeras que emiten manifiestos, artículos críticos o incluso también se publican poemas de artistas.
deja una impronta muy fuerte también que seguirán otros artistas que se ven exiliados, tanto en Francia como en otros lugares de Europa, y que también están produciendo un tipo de revistas que se llama small magazines o revistas pequeñas, porque tienen un periodo muy corto de duración, ¿no? En su faceta más política también el surrealismo creó la revista Le Surrealisme au Service de la Revolución, ¿no? En donde ya tenía un corte más afianzado hacia el comunismo primero y después hacia el anarquismo. Em, otro aspecto importante u otro momento importante de la investigación nos ayudó a delimitar a partir de la información consultada que los puntos de conexión con el desarrollo de la estética que crean Moro y Wefalen, ¿no? Dentro de esos puntos de desarrollo, de hecho, el primero se ubica a partir del viaje que emprende Moro a París en 1925, tan solo un año después de que, bueno, en realidad casi un año, ¿no? Porque Breton publica el manifiesto en noviembre y Moro parte unos meses después hacia París, ¿no? Entonces, al llegar allí, está motivada en perseguir una carrera en danza, pero sin embargo no puede lograrlo por su condición física, y luego se encuentra, como ya venía pintando, ¿no? Haciendo obra plástica y escribiendo, gracias al contacto con Alfonso de Silva, un gran amigo de la infancia, y Reinaldo Luza, es que logra entrar a los círculos de bohemia de la esfera parisina, ¿no? Y por consiguiente también entra en contacto con el surrealismo. Los primeros resultados de estos contactos son las exposiciones que consigue hacer Moro de su obra plástica. En 1926 expone en el Cabinet Maldoror de Bruselas, en la exposición Quelques peintres de l'Amérique latine, y junto con el pintor Jaime Colson, ¿no? Esto nos ha dejado ver también que había muchos latinoamericanos en Francia que empiezan a consolidar redes también de asimilación y de aprendizaje de la estética surrealista, ¿no? Eh, También la crítica emitida a partir de una segunda exposición eh, del año 1927 de Francis Miomandre nos deja saber un poco el resultado de la recepción de su obra en París. Entonces, concluimos que Moro fue un joven que rápidamente se acopla a la vida cultural de la ciudad, que está muy presente de los postulados surrealistas de la época, porque llega precisamente en el momento en el que la corriente se está desarrollando, ¿no? En su archivo también hemos podido encontrar eh, los catálogos de las exposiciones que solía frecuentar, como de artistas importantes como Giorgio de Chirico, Paul Klee, Picabia o Max Ernst, ¿no? Eh, y bueno, asimismo es importante también delimitar el pensamiento y la creación de la obra plástica de Moro a partir de los postulados de André Breton o de Jean Cocteau, que son dos figuras importantes para él. Bueno, entonces en el caso de Westphalen, el despertar por la vanguardia se da más bien desde el lado de la publicación temprana de sus escritos, ¿no? Publica el poema Magic World y el ensayo breve Carta del Perú en la revista Front, una revista holandesa también, también de vanguardia, perdón. Y bueno, se sabe, gracias al acceso también que hemos tenido a la biblioteca de Westphalen, que seguía muy de cerca la efervescencia del movimiento, ¿no? Por los títulos que se han podido encontrar allí. Asimismo, es clarísima la vinculación de Westphalen con la impronta surrealista en la publicación de sus dos primeros poemarios de los años 30, ¿no? Las ínsulas extrañas y Abolición de la muerte. Y bueno, la impronta surrealista también es posible rastrearla a partir de los proyectos editoriales que impulsa Westphalen como el uso de la palabra en 1939 y luego más adelante en Las Moradas en 1947. Entonces, en realidad, el aprendizaje del surrealismo, por lo mismo que es un movimiento que dura mucho tiempo, también va variando y va cambiando eh, con, con los diversos matices que adquieren los postulados
de este mismo movimiento y los integrantes que lo dirigen, ¿no? Bueno, también en el caso de Moro hemos podido establecer la correspondencia cuando Bretón visita México y coincidentemente Moro se encuentra allí por el exilio que había tomado desde 1938 y que dura hasta 1948, ¿no? Entonces va a conocer en México una gran cantidad de latinoamericanos que están exiliados en México precisamente por persecuciones del régimen comunista, ¿no? Y bueno, encontraremos a Jacqueline y Gordon Onslow Ford, Benjamin Peret, Katy Horna, fotógrafa, Leonora Carrington, escritora, Eva Sulzer, pintora, y por supuesto Wolfgang y Alice Palin, ¿no? Que son, junto con, junto con Javier Villaurrutia y Agustín Lazo, una red importante de amistad y también con la que Moro constituye bastantes proyectos editoriales, ¿no? En 1940 también es importante decir que Bretón visita México y es a partir de ahí que se organiza una exposición internacional en donde Moro es una figura sumamente activa, ¿no? Bueno, también se ha rastreado que Moro participa en revistas de vanguardia mexicanas como Letras de México o Poesía, en donde aparecen traducciones suyas de poetas surrealistas y en donde también dedica un poema a Bretón. Ya más bien cuando Bretón publica Arcán 17, unos años después, y se declara en contra de la homosexualidad, más bien Moro se desafilia un poco, se desentiende un poco del movimiento, ¿no? Bueno, y esa es la información que se ha podido recolectar a partir de la investigación. Y por otro lado, también es importante, bueno, mostrar eh, en algunas imágenes que hemos podido recolectar. Por ejemplo, aquí ese es un cadáver exquisito de André Breton. Este aquí que se llama una obra de Man Ray que se llama El violón de Ingres, en donde claramente hay un juego con la imaginación. También en el cine es importante el contexto en la película como Un perro andaluz de Luis Buñuel y Salvador Dalí. Y por otro lado, también quería mostrar algunas imágenes de archivo sobre la Exposición Internacional Surrealismo en México del 40, en el que participa Moro, y un manifiesto firmado por Moro, como podemos ver aquí, eh, y otros pintores mexicanos, ¿no? Como José Gorostiza, Adolfo Besmogart, entre otros, bueno, Diego Rivera también, entre los que se hace un acta de visita de Bretón a la ciudad del DF.